Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Ana, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Buenas noches, bien, contenta de Sí, yo reencontrarnos hoy también. aquí a esta hora. Me encantó esa foto que publicaste, ya preparada con el matecito. Me Obvio. encantó. Sí, es la primera vez que hablamos en el año, ¿no? Sí, este año es la Estoy primera vez. perdida. Empezamos hace poquito. Este es Claro, sí, el tenés tercer razón. programa, creo. Tenés razón. Tercero, Nico, ¿no? Creo que sí. O cuarto. Cuarto programa. Cuarto. Mira. Bueno. Así que sí, esta es la primera vez en este nuevo formato de miércoles, Sí. de día miércoles, vamos a aclarar, porque si no parecía que decíamos otra cosa. No, es un formato hermoso los días miércoles. Claro, es un formato de día miércoles, ahí quedó más lindo. Sí, Flor, sí. ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Buenísimo, Feliz buenísimo. acá, viviendo, disfrutando, Exactamente, transitando procesos también. tal cual. Muy activa en las redes sociales, Flor. Sí, muy. Qué lindo Sí, eso. sí, sí. En realidad quien me ayuda mucho con las redes, que es la que hace todo, es Mili Reynoso, Mira, que hace toda la parte de comunicación. Yo sí, escribo todo, pero ella se ocupa de contestar, de publicar, de todo. Así qué que es ella la que lindo. se lleva el mérito. Qué lindo. Bueno, mandale un abrazo y un beso a Sí, Mili. nos está escuchando. Ay, Mili, te quiero. Bueno, próximamente la vamos a invitar también para charlar Ay, un ratito, ¿por qué te va no? a encantar. Dale, quedás invitada, Mili, así en público, en Muy público. bien, bien ahí. Ahí estamos. Bueno, Florcita, se acerca el 5 de Uf, mayo se acerca, y estamos un mes casi, estamos sí, a un mes y qué he día, visto por ahí sí. que vas a ir publicando un video cada tanto contando tu propia historia hasta llegar al Sí. 5 de mayo. ¿Entendí Sí, bien? entendiste perfecto, se Bien. entendió perfecto, sí. Fue la idea porque, bueno, en realidad mucha gente me escribe de manera personal Sí, para preguntarme cómo ha sido mi historia, exacto. cómo me sané, cómo volví a comer, qué me pasó, a qué edad me diagnosticaron. De verdad me escribe mucha gente por celular y Sí, también por las redes. claro. Y bueno, sentía que también con esto de que el 5 de mayo se va a publicar el libro de Pablo Almazán Sí. de celiaquía, que creo que va a ser, ya está haciendo un boom, Ujú. mucha gente lo está esperando, sentía que desde ahí podíamos pulsar también esto y he tenido lindas repercusiones porque todo el mundo me escribía, decime cómo sigue, cuál es el segundo capítulo. Claro, claro. Bueno, Así que vamos a contarle, Flor, a nuestros oyentes, porque es la primera vez que hablamos este año y sí, tal vez hay personas que es la primera vez que nos escuchan. Yo les voy sí. a contar que Florencia Ceruti es escritora, escribe maravillosamente lindo, es de esas personas que tienen esa capacidad de expresar en palabras lo que cualquiera de nosotros le gustaría decir y a veces no encontramos la Mm, manera de explicarnos cómo expresar un sentimiento a través de un texto. Bueno, Flor tiene esa capacidad maravillosa de expresar el sentimiento de muchos y es decodificadora bioemocional, de bioexistencia consciente, pero sí. Flor, a través de su experiencia personal, tiene muchísimo para contar a partir de que la celiaquía es curable. Ujú. Flor vivió en su propia vida y experiencia al reencontrarse con su propósito, ahora lo va a contar ella, y pudo experimentar, pudo ver para creer, pero primero Flor creyó para poder ver que la celiaquía es curable porque, Flor, ¿desde qué edad, Florcita? Y yo comencé con los síntomas a los 23 años. Hoy Bien, tengo 30. bien, Comencé a los 23 y bien. recién a los 26, entre comillas, digo, me sané, me Sí, curé, digamos, ¿no? Ahí sí, donde remitió el síntoma. Y bueno, y hasta hoy estoy en este camino, donde bien. nos conocimos, Sara. Pero, exactamente, que agradezco infinitamente, Sí, qué pero hubo creación. todo un recorrido para llegar a la Ujú. sanación o a la cura, Sí, ¿verdad, y lo Flor? sigue habiendo, y lo Y sigue sigue habiendo. habiendo, ahí está. Sí, 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 de hecho, como decís vos, ha sido un creer para ver Ujú. la fe primero, Tal ante cual. todo, siempre. Y cuando hablo de fe no estoy hablando de ninguna religión, sino de esa certeza, ¿no?
interna que es tan importante para sanar y para despertar. Hoy creo que está el privilegio de que muchos puedan ver, y el 5 de mayo también con el libro de Pablo van a poder ver para creer, porque ya son un montón de personas las que se han animado a creer que sí es posible que la celiaquía ceda, se corra del lugar, desaparezca ese síntoma para abrirse un camino más profundo de sanación y de despertar de la conciencia. Como decías vos, la celiaquía es curable, no escapa a la lógica biológica de cualquier otro síntoma que ya conocemos y que vos seguro en tu programa has hablado un montón de veces, desde infertilidad, desde problemas óseos, desde un tumor, desde el autismo, desde como cualquier otro, ¿sí? Respeta las mismas leyes biológicas y hay que escucharlo. Y tiene un mensaje muy profundo, pero bueno, tiene la mala fama de incurable, como es una desesperanza importante, porque de entrada se niega la posibilidad desde la medicina más tradicional o desde las miradas de los paradigmas viejos. Es una alergia o una intolerancia que no tiene cura aparentemente. Pero bueno, ya desde Humano Puente sabemos que sí, es así. Y sí, como decís vos, ha sido un largo camino recorrido. Justo y pensaba en el principio de todo esto, que es un poco lo que voy contando en esos capítulos que voy publicando, y ni me imaginé en algún momento que iba a estar hoy acá hablando de esto, con todo este universo impresionante que se está desplegando, porque es increíble lo que está pasando, ¿eh? Tal cual. Es atreverse a abrir una puertita e inmediatamente se empiezan a abrir las que le siguen, ¿no? Y es imparable. Es imparable. Si alguien me hubiera dicho que ese primer día, yo después de conocer a Pablo y a Humano Puente y a Lucre, iba a estar hoy acá, ni me lo hubiera imaginado jamás, ¿no? Y eso es como cuando uno despierta y se abre a esos nuevos universos que son totalmente desconocidos. Sucede mucho más de lo que uno podría llegar a esperar, porque si vos me hubieras preguntado antes cuál era mi expectativa, ni cerca hubiera sido todo esto. Y es impresionante porque ya hay mucha gente, desde que se está avisando al público que va a salir este libro y demás, es impresionante la cantidad de gente que me ha escrito, personas que me llaman desde otros lados y yo voy derivando a otros consultores, y me escriben mucho por las redes, muchos celíacos preguntando, es impresionante. Qué increíble, qué maravilla. Sí, es increíble, la verdad que lo que está pasando y lo que va a pasar. Y lo que va a pasar. Es así. Sí. Pero bueno, como aprendimos, vamos pasito a paso, ¿no? Porque esto también es la decodificación, es decir, paso a paso. Sí, sin apresurar nada. Tal cual. Estando en coherencia y en conciencia con ese 5 de mayo también, porque, bueno, vos decías lo del 5 de mayo, porque por ahí hay mucha gente que no sabe, pero ese día es el Día Internacional del Celíaco. Y bueno, y en alusión a ese día es donde también se va a publicar este libro de celiaquía y de todas las intolerancias asociadas a este síntoma. Y es un día que la Tierra va a pulsar muy fuerte para que a partir de ahora se sepa que es curable. Totalmente. Para permitirse empezar a ampliar un poquito la mirada y permitirse mirarlo desde otro lugar, no desde el lugar que se miró siempre, que está muy bien que así sea, porque son pasos lógicos de la evolución, a eso vinimos, a evolucionar. Exacto. Permitirnos, aunque sea mirar, observar y tratar de encontrarse en el síntoma. Sabemos que por supuesto que es muy pesado, vos más que nadie lo sabés porque lo transitaste, que es absolutamente entendible la postura de un celíaco al principio. Lo que pasa que desde mi mirada, ¿no? Que lo miro desde afuera, es muy doloroso el proceso que vive un celíaco antes de ser diagnosticado y antes de encontrarse con la dieta que supuestamente y entre comillas le salva la vida. Es muy doloroso, y estoy hablando del dolor físico, ¿eh? No todos por ahí han transitado diagnósticos difíciles, digamos, aunque en épocas anteriores era común que se demorara mucho en llegar a un diagnóstico, que fue lo que a mí me pasó. Claro.
Hoy en día creo que está como un poco más veloz eso, Bien. porque bueno, ha avanzado la tecnología y la medicina y es un síntoma, ¿no?, bastante nuevo en cuanto a diagnóstico, pero sí, se padece bastante. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que es un síntoma que yo creo que ese dolor es proporcional al profundo mensaje que te trae el síntoma. Es así. Porque es un síntoma que en realidad viene a despertar a la humanidad entera. Yo he pensado y digo, cómo me encantaría que cada ser, que soy yo misma, ¿no?, pero que cada ser que despertara pudiera hoy vivir la vida que yo estoy viviendo. Y hablo de los vínculos que Sí. yo tengo sobre todo con mi papá. Digo, qué maravilloso que toda persona que despierte pueda lograr y despertar a ese universo y tener esos vínculos, ¿no? Transformar totalmente un sistema familiar donde el amor estaba desordenado, donde la autoridad se transformó en autoritarismo, ¿sí? Donde un padre se transformó más en alguien que invadía y que dirigía y que desde a veces una violencia silenciosa o explícita gobernaba la familia, ¿no? Y de repente poder transformar eso y vivir el amor ordenadamente es impresionante. Es volver a nacer y tener un nuevo padre y una nueva madre, ¿viste? Así es, Entonces, eso es. Es lo más importante, que este despertar va mucho más allá de sanar al síntoma. Total, ¿no? sí. En este caso es porque es un síntoma de mala fama, como vos decías, y es un síntoma que desde la mirada anterior o antigua, ese era un síntoma incurable, era para toda la vida. Pero en realidad, en celiaquía, como en cualquier síntoma, desde la decodificación bioemocional, bioexistencia consciente, va más allá de sanar el síntoma, porque es lo que vos decías, todo mi entorno se reacomoda y todo empieza a fluir desde otro lugar. Sí, y es así, uno empieza paso a paso, ¿no? Claro. Quien hoy quiera empezar a preguntarse qué le está diciendo su celiaquía o su intolerancia asociada, que claro que cuando digo intolerancia asociada son aquellos que no están diagnosticados como celíacos, pero que tienen síntomas afines, ¿sí? Así es. Todos los temas de intestino, alergias a las harinas, ¿sí? Todo eso está más o menos dentro del mismo caminito. Entonces toda persona que hoy se acerque a esta mirada, primero va a querer saber qué le está diciendo su síntoma, y hasta que se corra del lugar, como digo siempre. Pero acá el camino es mucho más profundo. El síntoma se corre para que ahora sí me meta en ese terremoto histórico de mis ancestros, de mis padres, y vaya a sanar y a comprender para qué vine acá a la tierra. Así es. Flor, vamos a contarles, me encantaría que le cuentes a nuestros oyentes por qué hiciste referencia a la relación que hoy tengo con mi padre. ¿Desde qué lugar está asociada la celiaquía con la relación con la autoridad? Y sabemos que para la decodificación la autoridad está identificada con el padre, ¿no? Con lo que tiene que ver con eso. Vamos a explicarle un poquito para que el que está escuchando por primera vez y es celíaco o tiene algún familiar celíaco pueda empezar a unir algunas situaciones con su síntoma y empezar a tomar conciencia, ¿no? Mira, lo bueno es que para ahí te lo cuente con un ejemplo, con un caso real, porque me parece que eso tiene es más fácil de entenderlo, ¿no? Más que la teoría en sí. Tengo tantos de acordarme alguno, pero hoy venía refrescando porque se me mezclan, ¿viste? Sí, son muchos. Sí, son un montón. Son muchos. Pero hay un caso muy lindo para ver reflejado cómo es esto de la autoridad del padre. Sí. Esto es una mamá que viene a verme por su hija. De paso está bueno el caso para que empecemos a comprender que los niños también se sanan y trabaja la mamá o el papá. Quiere decir esto que el otro no existe, claramente, porque comprende su mamá y acá van a ver que en este caso sana la hija. Esta mamá viene a verme porque su hija está diagnosticada como celíaca desde los 6 años, creo, ¿no? Y ya hacía varios años que estaba con la dieta, creo que cuando me vino a ver tenía 8. Estaba muy devastada porque sobre todo los que tienen niños con estos síntomas saben que ya desde chiquitos tienen que aprender cómo comer, ir con el tupper a todos los cumpleaños, no pueden tocar ningún elemento del escolar muchas veces porque puede contener gluten y demás. Entonces ella viene a verme bastante angustiada y
en esto de buscar a una autoridad o a un conflicto con un padre, lo que sucede es que cuando su hija tiene 6 años y es diagnosticada como celíaca, en ese momento ella estaba en una disputa judicial con el papá de su hija por un tema de cuota alimentaria. ¿Sí? Prácticamente este hombre no se hacía cargo de su hija, entonces ella recuerda ese momento como un momento de mucha angustia porque estaba en el juzgado y ella sentía que la justicia, que ya es una autoridad importante, ¿sí? La justicia no hacía caso a lo que ella estaba pidiendo, se le burlaban en la cara, pero principalmente contra su ex marido, el padre de su hija, que aparece una figura paterna, ¿no? Que no se hacía responsable de su hija. Esto ella lo vivía con mucha bronca, con mucha rabia, ¿sí? Sin poder asimilarlo, porque se la tenía que bancar, claro. Se lo tenía que tragar a esta situación, que es lo que pasa, pero no la podía asimilar. Y obviamente como su hija era pequeña, vimos este momento de los 6 años, porque sabemos que en ese momento tiene que haber pasado algo, porque ahí recibe el diagnóstico la nena. Bien. Pero cuando nos vamos más hacia atrás en la historia, no podemos dejar de mirar qué pasó cuando esa mujer que viene a verme, esta mamá, estaba embarazada de su hija. Así es. Y entonces lo que aparece es que ella queda embarazada, estaba en pareja con el papá de su hija. Este hombre, mientras ella estaba en pareja con él, tenía una panadería. ¿Sí? Y cuando ella queda embarazada sin buscar este bebé, este hombre se entera que ella está embarazada y se borra completamente, ¿sí? Y ella esto lo vive con muchísimo dolor porque hay un padre ausente, ¿sí? Y de alguna manera es a causa de que este padre, de que esta figura paterna o esa autoridad se va, ella se ve obligada a transitar un embarazo sola, ¿sí? Con mucha rabia, con mucho enojo por este hombre que trabajaba en la panadería y que esa era su fuente de trabajo, no la ayuda en ningún sentido, ni emocionalmente, ni económicamente, ¿sí? O si la ayudaba era muy poco, y bueno, y vive con mucho dolor y mucha tristeza todo el embarazo a causa de esto, ¿sí? Y ya nomás tomar conciencia de esas emociones, y eso era muy fuerte para ella, porque era reencontrarse con ese dolor, claro, que todavía estaba vivo, y que su hija se lo estaba contando, ¿sí? Porque su hija justamente rechazaba el gluten, ¿sí? Que sabemos que con el gluten es el elemento que está presente principalmente en las harinas, en el trigo, sobre todo, aunque en otros elementos más también, con el que se hace el pan, y el pan arquetípicamente representa las historias de padres, ¿sí? Simbólicamente está muy relacionado, por eso vamos a mirar mucho a papá. ¿Sí? No porque esté la culpa en ese padre, ¿sí? Sino porque la persona está viviendo ese padre como una figura muy probablemente autoritaria o que la obliga a hacer cosas que no quiere, como pasaba en este caso, ¿no? Ella se ve obligada a sostener una vida y un embarazo porque este hombre se va y se ve obligada a estar sola, ¿sí? Con mucho dolor, sin poder asimilar, por supuesto, esta situación. Así que ahí estaba su hija maravillosamente contándole cuáles eran las emociones que ella se había guardado. Invitándola a expresarlas, ¿no? Exacto, porque sus células lo sabían, las células de esta niña llevaban toda la información de su mamá. Imagínate que, pues lo sabes, Sara, se gestó en ese útero embebido de todas esas historias. Así es. ¿Cómo escapar a nuestra propia historia? ¿Cómo creer que mis células no tienen toda la información, no solo biológica, sino emocional, ¿sí? De programas que se vienen repitiendo a lo largo de generaciones? No somos solamente una máquina, ¿viste? Nuestras células lo recuerdan todo y lo recrean todo también. Así que ahí de a poquito como para ir entendiendo esto de por qué el papá, ¿no? No quiere decir que la mamá no tenga algo que ver, pero vamos a terminar siempre encontrando las historias de padre, porque se rechaza el gluten, no la leche, ¿viste? O la lactosa. Claro, absolutamente. Y está buenísimo también aclarar, y vos lo hiciste, me parece, en el relato, porque lo primero que aparece es la resistencia cuando hablamos de, bueno, ¿qué tal tu relación con papá? Lo primero que aparece, y mucho más cuando yo porto un patrón o un conflicto que tiene que ver con adorar a ese papá que lo idolatré de alguna manera y que no me atrevo a ver la realidad de lo que sucede, es muy, a veces
es muy común que haya una resistencia al principio, ¿no? De no reconocer y decir, todo bien, todo perfecto, porque aparece el fantasma de la culpa, ¿no? Esa Sí. culpa que inventamos, porque no existe, es un invento cultural, pero que nos ha dominado y que nos ha Ujú. permitido acomodarnos en una situación en la cual aparentemente sufro menos, ¿no? Sí, sí, no, es que no estamos culpando al padre Tal de esto, cual, tal cual. porque vos vas a ver que, por ejemplo, en una familia, un hijo es celíaco y el otro no. Así Es es, decir, y tienen el mismo padre, por así ejemplo, es, ¿no? así ¿Qué es. quiere decir esto? Que es cómo se vivencia a ese padre, más allá de lo que sea o no sea, Ujú. ¿sí? Entonces, claro que es como vos decís, eh, puede haber y siempre suele haber una resistencia, salvo que la persona esté decidida a tomar conciencia, te aseguro que esa resistencia se Desaparece. disuelve en 5 minutos, Exacto, exacto. porque uno está dispuesto a ver a ese padre como realmente uno lo está viviendo. Tal cual. Desde Son el no emociones, juicio, desde el sí. no juicio. Sí, al principio quien está transitando el síntoma muy probablemente lo juzgue y Sí, está bien, nosotros como consultores sabemos que eso va a pasar y que es necesario. exacto. El punto es que uno pueda transitar y trascender ese juicio para justamente romper esa barrera y darnos cuenta después que en realidad lo he creado yo a todo esto Tal cual. para un propósito mucho mayor, ¿no? Siempre digo que si a mí el primer día me decían que yo había creado ese padre, que te agarro la escoba y te doy 100 Exacto. escobazos. ¿Qué me estás No, diciendo? no podía Claro, ser, imagínate claro. que no lo hubiera podido escuchar ni asimilar a Ujú. eso. Por eso Eh, digo que esto va paso a paso, ¿no? claro, pero bueno, acá vamos a tener como una mirada integral, pero es cierto lo que decís. Y puede haber resistencias, sobre Ujú. todo porque, mira, cuando con esta mamá trabajamos, que acá aparece el papá de su hija, obviamente cuando nos vamos más hacia atrás en la historia, ¿dónde estaba el kit de la cuestión? En la historia y en el vínculo con su propio padre. Un padre que también la había, entre comillas, abandonado en muchas oportunidades, con quien ella se había sentido muy sola y se había visto obligada a hacer un montón de cosas que no hubiera querido en su vida. Es decir, que esta figura paterna se repite, ¿no?, en la historia Claro, de su vida. claro. Entonces, terminamos en esas historias, en ese padre, y asumir y reconocer que muchas veces no lo reconocemos porque ese padre o esa figura paterna está puesta como en un lugar de Dios, ¿viste? Está Ujú. como muy endiosado. Incluso hay algo que cualquier celíaco que por ahí esté tomando conciencia, que haya sanado o esté en ese proceso, me va a decir que sí, y es que hay una sensación de que hay un deber moral hacia ese padre, y es que si papá lo dice, es porque papá lo dice. Claro, ¿Sí? Como en mi historia, ¿no? Si papá sí. dice que hay que estudiar abogacía, es que es porque debe saber por qué. Cuando Papá, yo quería, claro, imagínate, hoy claro, me dedico a esto. claro. Yo, Míralo, que claro, ¿no? Ni nada que cerca. ver. ¿Sí? Pero vos sabés que hay muchos celíacos, Ujú. abogados, o que están estudiando abogacía, Mira, porque es una carrera que repara todo lo que son las injusticias, y sabemos que las injusticias están muy ancladas en lo intestinal, en esa injusticia ahí contenida, en esa rabia, en esa ira, son emociones muy de primera etapa, muy de supervivencia, sí, y sí. me ha pasado ya que siempre es algo que voy tomando nota, y es ver muchos o que han estudiado esa carrera, después la dejaron, o bien se han recibido y la ejercen, o a veces no la ejercen, pero la estudiaron. Sí. Y yo pasé por eso mismo también, ¿no? Porque es muy de justiciero, Claro, claro. es bien intestinal. Eh, Qué maravilla, porque sabemos que con la profesión también reparamos. sí, sí, sí. No Es me esto. canso de ver abogados o estudiantes de abogacía celíacos. Qué bárbaro, qué Sí, sí, bárbaro. es increíble y tiene su lógica, Tal cual, tal tiene su cual. lógica. Acá me preguntan, Flor, si sí o sí en la historia tiene que haber una panadería. No, no necesariamente. Bien, Está buena la pregunta. Es claro. muy común encontrarla, es común a veces encontrarla, pero en realidad lo que buscamos en la historia transgeneracional o en el árbol Sí. son es el elemento gluten presente. ¿Cómo puede estar presente? Panaderías, por ejemplo, es algo Ujú. común, campos de trigo, ¿sí? Alguien que haya tenido una profesión relacionada, pizzerías, casas de comida, personas que han transportado harina o que han trabajado en fábricas de pastas, por Ujú. ejemplo, ¿no? Mira, en el caso
de esta mujer, que esta mamá que me vino a ver, su pareja en ese momento, cuando tiene a su bebé, era panadero, ¿no? Tenía una panadería. Pero en la historia de su clan, lo que aparece, si mal no recuerdo, es su abuela paterna, tiene 2 hijos, y su esposo la abandona, con 2 nenes chiquitos, ¿sí? La abandona, no recuerdo bien por qué, pero creo que se va con otra familia. La cuestión es que la abandona, ella se queda sola con 2 nenes muy chiquitos, habrán tenido 8 y 5 años, no más de eso. Imagínate en esa época una mamá sola, que generalmente la mujer no trabajaba, o no tenía las mismas condiciones que el hombre, por eso el hombre acá representa una figura de muy de autoridad. Entonces esta mujer queda sola y se ve obligada a salir a trabajar. Claro. ¿Y a dónde consigue trabajo? En una fábrica de pastas, ¿sí? En esa fábrica de pastas empieza a trabajar toda su familia, porque cuando sus hijos crecen los mete a trabajar a sus hijos ahí. Es decir, que imagínate que el contacto con la harina, con el gluten, recuerda todos los hechos dolorosos que se han vivido en el clan y trae el recuerdo más importante, y es que la familia empezó a dedicarse a esto y entró en contacto con el gluten cuando fue abandonada por ese padre, cuando esa mujer se sintió abandonada, sola con 2 hijos. Es decir, nuestro inconsciente registra absolutamente todos los elementos que están presentes en la historia. Creemos que eso no es así, y sí sucede. Por eso el gluten, o no somos alérgicos al gluten en sí, sino, como siempre decimos, al recuerdo doloroso que le trae al inconsciente. Acá está esta niña hoy entrando en contacto con el elemento, y mirá la historia tan vieja y tan profunda que está contando, ¿no? Dolores muy antiguos, el dolor de su abuela, y seguramente si vamos a ese abuelo que abandonó y se fue, también vamos a encontrar una historia, porque muy probablemente ese abuelo también fue abandonado, y por eso abandona a esa familia, ¿no? Se repite una historia, es decir, que ya sabés, Sara, que como con cualquier síntoma, terminamos viajando siglos y siglos y siglos atrás en la historia. Y va a venir la pregunta de, ¿y cómo hago si yo no sé nada de mi familia? Tal cual. Si no tengo información. Datos. Yo no tengo datos. No tengo datos. Y como siempre digo, vos no tenés datos, pero tus células sí. ¿Y sabés qué? Tus células me están contando la historia de tus ancestros. ¿Y sabés quién la cuenta? Tu síntoma. Y no te preocupes si vos no sabés, que tus células saben al pie de la letra cada detalle de la historia, y tu síntoma lo está contando. Así que el testigo fiel es el síntoma. Es el síntoma, tal cual. Totalmente. Así que no es que hay que encontrar panaderías en la historia, pero si esta persona por ahí es celíaco, tiene alguien cercano que piense, si en la historia de la familia no hubo historias de campos de trigo, como decía recién, panaderías, panaderos, fábricas de pastas, en fin, miles de cosas que pueden estar relacionadas. O algún hecho que haya ocurrido en el clan, que haya sido realmente choqueante, y que haya estado la harina o el gluten presente, ya sea una reunión o hay una pelea grande y el clan se separa y justamente estaban comiendo algo que contiene gluten. Sí, mira, me acuerdo, te cuento un caso extremo, dale, ¿no? Me encantó, dale. Este es muy extremo, pero es un caso real, sanado. De los primeros que atendí, y era un chico de unos 30 años, diagnosticado como celíaco, y su historia desencadenante del síntoma, lo que sucede tiempo antes de que se lo diagnostiquen, es que él está en un almuerzo o una cena, no recuerdo, con su novia y la familia de su novia, sus suegros serían, y estaban comiendo algo con gluten, no me acuerdo si eran pastas o algo así, y se genera una discusión en esa casa, y esto es literal porque esto es así. Su suegro agarra un cuchillo, en la disputa que había, era mucha violencia, agarra un cuchillo y se lo clava en el pecho a su esposa. Y él, mi consultante, quien era celíaco, ante esa situación, desesperado, trata de salvarla a esta mujer, y dice, si yo le saco el cuchillo, probablemente muera desangrada, no se lo tengo que sacar, porque estaba muy en el pecho. Así que llaman a la ambulancia, cuestiones que sobrevive esta mujer y demás, pero el dolor que estaba anclado mientras el elemento gluten estaba presente, imagínate si no era dramático y traumático, ¿no? Como para ponerte un ejemplo así bien power y que se entienda lo que decimos. Sí.
Qué Es increíble, qué sí, increíble. Pero también está bueno aclarar que no importa que tal vez lo que haya sucedido sea así power como esto. no, Es la manera en que yo lo sí, percibo. sí. Digamos, A veces es, en casos que he atendido, me acuerdo uno que, digamos, el momento o el momento emocional más fuerte estaba anclado en la niñez, donde este niño de 8 o 9 años, mientras su mamá hacía la salsa, sí, hacía un tuco, tenía una bolsa de pan y él se come toda la bolsa de pan que había. sí, Y cuando llega su papá y se encuentra con que no había más pan, le da una paliza terrible y le dice, nunca más lo vuelvas a hacer. Y el claro, nunca más lo vuelvas a hacer seguía hasta el día de hoy, claro, ¿no? claro. Y me acuerdo que esta persona me contaba que en la familia eso se contaba el día de hoy como una anécdota. Como una ¿Te risa, acordás? como algo Claro, todos se gracioso. reían como algo Claro, gracioso. Y claro, para él era un dolor profundo, claro, ¿no? Que cuando pudimos viajar a ese momento para repararlo, por supuesto que rompió en llanto y se desarmó totalmente, claro. porque ahí podemos ver cómo el elemento gluten del pan, ¿no? Representa el dolor, la violencia, Así ¿sí? es, El así es. Bueno, golpe. mira, me haces acordar a un caso que atendí y ahora te cuento también el Sí. final, que es increíble. Ah, A dale, veces, contalo. aunque haya resistencia, a veces nuestro propio inconsciente nos invita a que trascendamos esta necesidad de no consumir gluten, ¿no? Te cuento Sí. primero porque también tenía que ver con esta consultante cuando era chiquita, 10 años aproximadamente, viviendo, por supuesto, esta autoridad forzada con su propio padre, ¿no? De esta autoridad que aglutina, pero que no contiene, que obliga a hacer de determinada manera, la obligaban a ir a comprar el pan todos los Ujú. santos días con un primito mayor. Porque, bueno, decían que ella era muy chiquita, que tenía que ir acompañada. El tema es que cada vez que iban a comprar el pan, este primo mayor abusaba de ella en el camino. Claro, Iban en claro. bicicleta, bueno. Eh, Esto por un lado es lo que encontramos. Ahora, el pan Después, es igual a abuso, ¿no? absolutamente, absolutamente. Más todas las situaciones de abuso de autoridad de su propio padre, ¿no? Claro, Bueno, claro. hicimos por supuesto los encuentros, todo genial, y esta consultante tenía una resistencia a probarse a sí misma, ¿no? Ella, aunque Ujú, había tomado conciencia y sentía que por supuesto que tenía que ver con esto y demás, no se atrevía a salir de su ritual. Sí, ya no prestaba tanto atención a qué elementos usaba, ya no ujú. preguntaba tanto con qué lo hiciste, cómo lo hiciste, ya estaba un poco más relajada en esa cuestión, pero igual seguía consumiendo productos aptos para celíacos. Y Sí. un día me manda un mensaje y me dice, Ara, no sabes lo que me pasó. Le digo, ¿qué pasó? Fui a comprar al mismo lugar donde compro siempre, me compré unas galletitas, las comí perfectamente, sin ningún problema, y antes de tirar el paquete me lo pongo a leer. Y me doy cuenta que no era apto para celíacos, era para diabéticos. Bingo. Bingo. Dice, y estoy genial, no me pasó nada. ¿Viste? Le Se digo, bueno, creó, ¿te das cuenta que a sí, veces va mucho más allá de mi voluntad? sí, Hay algo no, que es superior, sí, que es más fuerte. sí, Bueno, sí, sí. Se creó su situación perfecta, ¿no? absolutamente, Para darse cuenta que ya estaba. absolutamente. Sí, sí, sí. Es, A veces es como esa la pregunta que todos me hacen o me escriben preguntándome, bueno, pero ¿cómo volviste a comer? ¿Cómo? Y soy de responderla muy poco porque le digo, mira, primero anda y toma conciencia. Total, para ver cómo vas a volver a comer tenés tiempo, como absolutamente. Se pasa hace acá, ¿viste? solo y Ya se pasa hace solo, solo, tal sí, cual. sí, sí. De un consultor obviamente que te va a acompañar en eso si es que se necesita, ¿no? Saber cómo volver a comer o qué hacer hasta que uno... pero cuando está la decisión, Sí, todo lo demás sucede solo. Por eso no soy mucho de responder esos mensajes o de explicar, o le digo, mira, anda primero con un consultor y después ves, porque además, bueno, lo decíamos al principio, pero hablamos de que la celiaquía es curable, pero este camino no está hecho solamente para confirmar que, mira, me curé, listo. tal ¿Sí? cual. Me curé es tan, me quedo tan corta diciendo me curé, porque Sí,
Sí. Cuando alguien realmente despierta, siempre lo digo, que para mí que el síntoma se haya ido creo que es lo más anecdótico de la historia, porque en Sí. definitiva lo más importante es lo que me pasó después de eso, Sí. ¿no? Justo el otro día hablaba con una consultante que está en su proceso de sanación de su celiaquía. Todavía le falta un poquito más, porque está nada más que en su proceso. De hecho, ya empezó el camino de Humano Puente, y me decía, no me importa lo que tarde, me decía, ya no me importa cuánto tiempo me lleve, porque lo que está cambiando mi vida no tiene palabras, me dice, más allá de que el síntoma tarde un poco más, un poco menos en irse, estoy convencida, me dice, de que es por acá, porque mi vida ha dado un giro de 360 grados. Exacto. Y le digo, es por ahí, quédate tranquila, que va a pasar, o sea... Es lo único que hace falta es decisión. Todo lo demás se ordena solo. Y seguir insistiendo, porque a veces hay que insistir, cada uno tiene su proceso, ¿sí? No es que esto es una magia ilógica, sino es una magia lógica, un milagro lógico que parte de la toma de conciencia y de que la persona con esa toma de conciencia tome los pasos, o de los pasos en realidad necesarios para su evolución y para avanzar, ¿sí? Tal cual. El accionar también, porque sanar implica renuncias muchas veces, y esto que vos decías hoy de asumir que ese papá que tengo no era el que yo creía que tenía, ¿sí? Y es un duelo eso, por supuesto, no es que es un día para el otro, ¿sí? Pero con el tiempo uno va revinculándose con esa figura paterna y se convierte en un aliado del camino a la larga. Tal cual, porque después uno va descubriendo lo que decías hace un ratito vos, que cuando vamos al abuelo que abandonó y que tal vez por años se lo tenía como el malo de la película y como el culpable de todos los males del clan, nos adentramos en su historia, en su propia historia, y vemos que él también fue abandonado y que también porta una historia de mucho dolor y que es lo único que pudo hacer porque era lo único que aprendió a hacer, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que de verdad no hay nada que perdonar. Es así, y uno está creando permanentemente su realidad. Y ese padre que tenía era el necesario para esta experiencia que vine a hacer. Tal cual. Eso es impresionante. Es indescriptible. Es muy difícil describir ese despertar y esa evolución, ese clic que se digo como ese reseteo cuántico, ¿no? Sí, pero está bien aclarar también que antes de comprender, yo me tengo que permitir expresar esa rabia, esa bronca y esa impotencia que fui guardando en cada situación de mi vida y de mi proceso, cuando verdaderamente me sentí atacado, me sentí ninguneada o no me sentí cuidada, ¿no? Porque también es eso, primero me tengo que permitir expresar esa bronca para después comprender. Absolutamente y totalmente de acuerdo. Es muy necesario expresar ese dolor. En la celiaquía ese dolor es muy profundo ahora, vos lo sabés. Claro. Porque lo hemos hablado, es un dolor muy profundo, no es cualquier dolor. Las historias llegaron a su límite máximo y es por eso que aparece el síntoma, ¿sí? Por eso es un síntoma muy profundo, porque viene a rescatar a la humanidad de este vínculo de dominante y dominado, ¿sí? El que domina y el que es dominado, el que conquista y el que es conquistado, ¿sí? Es tan profundo como la historia de nuestra humanidad, porque además las semillas a las que se es intolerante cuando uno es celíaco son las semillas de la conquista, las semillas que vinieron con los conquistadores, no son las semillas originarias, y por eso que un celíaco puede comer quinoa, puede comer cualquier otra semilla, ¿sí? Pero no puede comer ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, que son las semillas de la conquista, las semillas en donde quien vino a conquistar estas tierras impuso a la fuerza su autoridad, impuso un nuevo Dios, impuso una nueva religión, impuso una nueva forma de gobierno, impuso nuevas creencias, y quien no las aceptaba, lo mataban. Así de simple. Por eso imagínate cuando vos decías recién que hay resistencia a asumir que ese papá que es Dios, ahora ya no lo es más, esa resistencia viene dada por esto, porque en el momento en que yo asumo, es como si ante el conquistador yo me rebelara, me matan. Claro, claro. ¿Sí? Y esa memoria de muerte está adentro en mis células. Y es por eso que yo siempre me recuerdo
hoy me miro en el tiempo y digo, ay, qué pava, era muy fácil lo que tenía que hacer. No era nada fácil. Claro. Decirle a mi papá, che, papá, renuncio a trabajar con vos, en mi caso, era la muerte. Yo me acuerdo que el día que lo llamé por teléfono porque no me animaba a irle cara a cara. Cara a cara, claro. ¿No? Y corté el teléfono, rompí en llanto, parecía que me iban a llevar presa, ¿viste? Tal cual. Y además vino la frase de mi papá, ¿no? Sos una decepción. ¿Cómo? Claro. Wow, claro, ¿no? Fue un paso que di después de haber tomado conciencia, ¿no? Cuando decodifiqué y demás. Sí. Y fue la muerte. Hoy lo miro a la distancia y digo, lo veo súper fácil a eso. Sí, pero no. en ese momento, esa memoria como conquistados que tenemos de saber que al rebelarse ante esa autoridad significa morir. Y lo llevamos. Mirá. Ay, perdón que no paro de hablar yo. No, está perfecto, sí, para eso estamos charlando, para que nos cuentes, Flor. Pero se me viene en la mente, sí. Hay un caso que estoy trabajando, sí. que creo que va a estar en el libro, en donde la historia de esta persona, de esta chica, si no me equivoco, es su bisabuelo, sí. es un mapuche, que en la historia lo que sucede es que cuando él tiene 9 años, sí. ve cómo al lado de él matan a su mejor amigo por ser mapuche, los conquistadores acá en estas tierras del sur, sí. ¿no? Lo matan los conquistadores por simple hecho de ser mapuche, ¿no? Y él ve esa matanza. Claro. Así que imagínate, lo que ¿no? le queda grabado. Exacto. Bueno, ella es celíaca hoy y me dice, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esto, me dice, yo soy una ultra defensora de los pueblos originarios. Claro. Y bueno, le digo claramente, ¿no? Claro. No podía ser de otra manera. No, tal cual. Entonces, para que veas cómo no está tan lejos esas historias, ¿eh? Bueno, acá en todo lo que es la zona del sur del país, yo estoy en General Roca, que de hecho lleva el nombre de uno de los conquistadores. Sí. Bueno, están todas esas historias y la celiaquía está en auge. Qué bárbaro. Llegó el momento. Sí, llegó el momento este de es el momento, absolutamente, no hay duda. Sí, tal cual. No hay duda, no es así. También me gustaría hacer hincapié en algo que dijiste hace un ratito, porque yo te escucho con muchísima atención y voy tomando algunas cuestiones que está bueno que el que está escuchando también entienda, o aquel que está en un proceso de decodificar o tiene ganas de hacerlo, que yo siempre también se los explico a mis consultantes y como siempre, adelante mío estoy yo. Me encuentro siempre con algo que me encontré yo al principio de todo esto, que es la resistencia al cambio, ¿no? Yo al principio creía que tomaba conciencia y demás, y mi vida cambiaba así, pum, como por arte de magia. Y después me di cuenta que era muy importante lo que llamamos el APA, ¿no? Que es la actitud psicológica adulta de empezar a hacer pequeños cambios en mi vida. ¿No? Que va de la mano absolutamente con esta toma de conciencia y este proceso de recordar, revivir y reparar, y de ir a encontrar esa bomba emocional que es la que sustenta el síntoma y que es maravilloso y que es como la parte más profunda de este proceso y de esta elección de vida. Pero también es una pata muy importante esto de empezar a hacer cosas distintas, como por ejemplo vos, con mucho miedo, llamar a papá y decirle, papá, no quiero trabajar más con vos. Sí, renuncio. Exacto. Y a ver, cuando yo renuncié, me quedé sin un peso. Claro. Siempre digo que renuncié, me quedé sin un peso y me quedaron en esa época, creo que eran 500 pesos. Imagínate, ¿no? Sí, y con esos 500 pesos los guardé para ir a la consulta de decodificación. Mira. Y estaba dispuesta a gastarme hasta el último centavo. No me importaba si después de esa consulta, y me acuerdo que me salió 300 pesos la cosa. Sí. ¿Cuánto hace de esto, Flor? Y te estoy hablando hace 5 años, 5 no sé. años, está bien. Sí. Es decir, cuando la decisión está, no hay límites. Nada te para. No te detiene nada. Y es real que, primero que esa decisión es la más importante de todas. Yo recuerdo de guardar esos billetes, porque era lo que tenía y no sabía cuánto me iba a salir la consulta, pero yo sabía de algo que me decías por ahí. Y yo sé que puede sonar como muy trillado, esto lo escuchamos permanentemente, lo leemos, pero sanar
es un camino y es un proceso, Sí. no es un objetivo. Tal cual. Sanar es reencontrarme con ese propósito para el que estoy acá, y eso es un camino eterno mientras dure mi experiencia en la Tierra y continúe en otro plano. Entonces, decir, bueno, ya está, ya tomé conciencia, a ver cómo me da el análisis, es no haber entendido todavía que no está ahí la respuesta. No digo que no te vayas a hacer un análisis, digo que no está ahí la respuesta. La respuesta está dentro, y tan solo eso va a ser una confirmación de tu estado de conciencia, nada más. Es solamente como un GPS de dónde estás parado ese análisis. Sí, así como cuando decimos, a ver, tráeme tu diagnóstico, porque cuanto más preciso sea tu diagnóstico, más fácil es para nosotros encontrar la historia que hay atrás. ¿Sí? Ese síntoma es el GPS de lo que tenemos que ir a buscar. Esto es lo mismo. Entonces, no es esa magia, digamos, de estar esperando que instantáneamente mi vida cambie en 5 segundos. De hecho, lo hemos hablado muchas veces, Sara, que en este camino uno pasa por momentos de turbulencias y de terremotos emocionales muy profundos. Totalmente. Porque la vida que construiste hasta hoy, si es la vida que te enfermó, es la vida que tenés que destruir y rearmar. Y ese proceso de destrucción, por así llamarlo, pone en jaque muchas situaciones. Como te digo, decir, renuncio y me quedo sin nada. Exacto. No, eso es lo que cree la mente, que hasta hoy aprendió que se podía agarrar solamente de eso. Y ahí es donde viene esa parte de confiar y tener la certeza de que hay algo mucho más grande. Generalmente eso a veces pasa cuando el síntoma ya está gritando con todo y no quedan otros caminos más que confiar. Claro. Porque creo que otra vez lo charlábamos con Pablo, que la celiaquía es uno de los síntomas que la certeza y el confiar y el creer y la fe es la base de todo. ¿Sí? Porque hasta hoy no hay otro camino, entre comillas digo, cure o sane este síntoma. No hay un medicamento, no hay un tratamiento que lo cure. Tan solo la certeza que tenga la persona, ese ser, de que es posible a través de este camino comprender el síntoma y deja de hablar del síntoma, como cualquier otro. Pero bueno, es un proceso, es un camino y hay que transitarlo. Y la acción es muy importante, para mí es clave. Accionar es parte de la sanación. Así es. Y es totalmente necesario, tarde o temprano. Tal cual, tal cual. Es así, es escuchar el mensaje, y el síntoma ya no es necesario, como vos lo decías, es atreverse a meterse un poquito en la historia de cada uno, ¿no? Y a ver, y creer y confiar y entender que ese proceso, que como decías, es incómodo, ¿no? El de la reparación, ese tiempo de reparación donde le explicamos al consultante, bueno, puede ser en este periodo que las emociones te invadan, que sientas muchas cosas, que el dolor de cabeza, que parece que todo empeora y que se complica mi entorno, porque es lo que más cuesta entender esto, ¿no? Pero si yo vine por mi celiaquía, ¿por qué me peleé con mi hermano? ¿Por qué apareció mi vecino y me planteó determinada cuestión? ¿Qué tiene? Bueno, sí, tiene que ver, porque somos energía que está vibrando instante a instante. Cambié yo y cambia mi realidad. No puede no modificarse, aun cuando me parezca que nada pasó. Muchas veces subestimamos ese proceso, pero todo está pasando. Todo está pasando. Todo. A veces es instantáneo, otras veces depende de los momentos y depende de las historias y las tomas de conciencia. En una celiaquía hay muchas cosas para esperar en una reparación. Uno va conociendo cuáles son los procesos, pero además el síntoma, una vez que se corre del lugar, no es, bueno, listo, chao, me voy a mi casa a seguir con la misma vida que tuve hasta hoy, muchas gracias. Tal cual. Me voy a comer las facturas que me gustan. No. Acordate que el síntoma te invitaba a que transformes tu vida completamente y te reencuentres con ese propósito. Todos los que hemos sido celíacos o hemos tenido intolerancias asociadas, o los que están transitando eso, vienen a recomponer en un clan las historias y los vínculos de los padres e hijos. Si hay celiaquía en alguien, en un clan, eso significa que las historias de padres e hijos han estado mal procesadas y mal digeridas, y que hay dolores muy profundos ahí, y que el gluten o la harina o el pan o el elemento,
va a estar presente en muchas de las historias del clan, pero trayendo recuerdos dolorosos, trayendo recuerdos que aún así cuando se cuenten de manera anecdótica, esconden un dolor profundo, muy profundo, ¿sí? Y es empezar a tomar conciencia de eso, y de que cuando alguien escucha su síntoma, no solo se corre del lugar el síntoma, que es como siempre les digo, la punta del iceberg el síntoma, ¿viste? Te corre esa puntita del iceberg, pero te queda el témpano gigante por debajo, y esa es la experiencia que hay que ir a sanar. Esas son las historias profundas que hay que ir a sanar. En celiaquía hay relacionadas historias a la religión, por ejemplo, porque, bueno, hay varios casos. Mira, me acuerdo un caso de una chica con una intolerancia asociada, que en la historia principal de su celiaquía estaba anclada a sus 12, 13 años, cuando celiaquía no, intolerancia asociada, tenía intestino irritable, intolerancia a las harinas parcial, ¿no? Entonces, digamos que puede consumir, pero que te hinchan y quedas muy Claro, incómodo. las trataba de evitar porque la hinchaban, le generaban muchísima molestia. Es decir, no se puede confirmar una celiaquía porque los análisis no aparece, pero es donde muchas veces aparece ese diagnóstico médico de, y mira, mejor retirar las harinas o consumirlas menos, ¿sí? Porque parece que este elemento no te está haciendo bien, ¿sí? Entonces, en su historia, a sus 12 o 13 años, la clave estaba en que su hermana, la hermana de esta persona, de esta consultante, había quedado embarazada del cura del pueblo. Estaba en pareja con este cura, de manera clandestina, obviamente. Entonces, quedó embarazada. Imagínate la vergüenza que era en ese momento para la familia. El juicio. ¿Cómo iban a...? Claro. Entonces, a esta chica que queda embarazada, la cambian de ciudad, la mandan a otro lado, y le atribuyen el romance famoso con el cura a mi consultante. Total, como era chica, tenía 12, 13 años, no se iba a dar cuenta mucho de lo que hablaban. Pero le atribuyen el romance a ella. ¿Sí? Entonces, la religión presente, ¿no? Ahí, a la fuerza, en su vida, le ponen ese mote ahí, ese título de la amante del cura, la que tuvo algo con el cura, y todo el pueblo la señala, ¿sí? Porque habla a sus espaldas de todo esto. Y ahí podemos ver cómo, por ejemplo, la religión cumple un papel importante, porque cuando alguien me preguntaba solamente panaderías, buscan las historias también de curas, de monjas, o de la religión como eje de la familia, ¿sí? No porque la religión sea ni buena ni mala, sino que a nivel religión, el gluten, el pan, ahí lo tenemos muy asociado con el Padre, porque vos te vas a imaginar la figura de Jesús repartiendo los panes, ¿sí? La última cena y repartiendo sus panes, ¿sí? Es la mejor imagen a nivel inconsciente colectivo que tenemos de la figura de autoridad, de padre, de función paterna, entregando el pan, entregando el alimento, ¿no? Entonces, a nivel inconsciente colectivo eso está muy anclado, el pan de vida, ¿sí? El pan de vida, como dice la iglesia, ¿no? Entonces, la religión es un tema muy particular a mirar también en la historia de una persona que es celíaca, que a veces aparece de manera automática, porque la persona se da cuenta que la religión cumple un rol fundamental en su historia, porque en su familia tal vez hubo mujeres que quisieron ser monjas y no pudieron, o hubo curas, ¿sí? O estuvo la religión, el dogma, así como muy metido en la estructura familiar, en esto de lo que está bien y lo que está mal, lo que está prohibido y lo que está permitido, ¿sí? Todo este sometimiento a través del pecado y la culpa. Claro, ¿no? La culpa, ¿sí? Y el elemento gluten va a estar presente. Me acuerdo que había un caso no me acuerdo de quién era, de una persona que iba, cuando era niña, a tomar el té con galletitas con el cura en la iglesia o en la parroquia, y el cura abusaba. Qué bárbaro, ¿no? Claro. Es decir, estaba presente en la historia. ¿Sí? Estamos contando casos como para que sea más fácil comprender. De encontrar en el propio, ¿no? En la propia historia. Claro, pero bueno, la religión es clave. Bueno, vos tenías un caso de religioso muy muy copado, no lo vamos a contar ahora, porque ni siquiera me acuerdo, pero hasta los nombres que aparecían eran increíbles. Sí, me acuerdo. Mira, me hiciste acordar, de ya me había Teófilo olvidado. Y de no sé cuánto más. Todos nombres bíblicos. Tal cual. Ahora no me acuerdo de quién, pero no importa, que te lo consulté, te mandé los nombres y demás y no lo podíamos creer. Mira, lo voy a buscar.
Este caso lo tengo, mira, lo tengo acá, si me das un segundo lo busco, pero porque yo sí, lo tengo. pero dale, Flor, Lo tengo en el seminario, este caso, porque es impresionante. Sí. Dame un segundo. Ay, bueno, mi único caso, lo que yo te conté también estuvo espectacular, que después quiero que vuelvas a contar, porque a mí me llamó mucho la atención, que de verdad nunca lo hubiera asociado cuando hablabas del duodeno, el duodeno, sí, ¿no? claro, Ahora, el ahora lo vamos a duodeno. explicar. Mirá, acá lo vas a ver clarito, el duodeno. Está. ¿Por qué decimos lo del duodeno? Porque la parte del intestino más afectada en un celíaco justamente es ese tramo del intestino delgado que se llama duodeno. Es el que se encarga de la asimilación del alimento. Vamos a encontrar las historias del duodeno, un dúo que causó mucho dolor al clan, ¿sí? Ahí está. Un momento, por favor, que internet está lento acá. Sí, no importa, tranquila. Ya lo vamos a encontrar. Es muy difícil acordárselo de memoria este caso porque tiene tanto nombre y tanta cosa. Sí. Si vos lo tenés a mano, buscalo. No, porque yo tengo todo mi archivo en carpeta. Yo no soy muy de la internet, como decíamos. Por favor. Entonces tengo todo en carpetas, muy ordenadito por abecedario y todo, pero en carpetas, Florcita. Bueno, mientras aparece y lo esperamos. Sí, dale. Sigamos hablando. Dale, tranquila. A ver acá, para. A ver. Ya estoy. Dale, si total estamos así como tomando un cafecito, vivo, un matecito, sí. Estamos en casa. Esto es como en casa. Pero claro, aparte vale la pena para poder asociar y para poder estar atenta a todos los detalles, ¿sí? Esto, por ejemplo, del duodeno es un detalle muy finito, porque... Acá lo encontré. Dale, a ver. Acá lo encontré. Cambié los nombres, por supuesto, de la consultante y todo, pero lo voy a decir con nombre y todo para que se entienda, porque hay tanta información para que la gente no se pierda. Está, perfecto. Este es un caso que es de Araceli Tano, muy bien. De quienes están escuchando ahí. Es muy hermoso. Sí. A vos vamos a decir que te viene a ver María, dale, de 32 años, sí. Porque está diagnosticada como celíaca. Ajá. El diagnóstico se lo dan a sus 30 años y lo que aparece como desencadenante en esta historia es que María, a sus 30 años, descubre que su marido le es infiel. ¿Sí? Descubre una infidelidad. Sí. Recuerden cuando decíamos hay un padre, el padre de su hija en este caso, función paterna y una autoridad, ella descubre una infidelidad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Sí. Cuando vos trabajaste con ella en esa línea de tiempo, recorriendo su historia, ¿sí? Lo que aparecen son muchas represiones en lo sexual, ya que María venía de una familia ultracatólica. ¿Sí? Es más, casi la echan de su casa cuando la descubren teniendo sexo con su novio. Así en un momento. ¿Sí? Así es. Te vas acordando. O sea, ahí me voy acordando yo. Sí. Bueno, parece que también mientras vos trabajaste con ella, aparecen abusos cuando ella es niña, ¿sí? Y ella los vive con mucha culpa, esos abusos, por el tema de la religión. Sí. Recuerden que recién estábamos hablando de esto, ¿no? La religión como un principio muy establecido en un clan en donde se vive como un pecado esto. Absolutamente. ¿Sí? Y también aparece en este trabajo que vos hiciste con ella el reconocimiento por parte de María de la ausencia de su papá ante esos abusos. Un papá que no la defiende, que no la protege, que no está. Y ella logra hacer toda esa descarga. ¿Sí? Esto que decíamos hoy, poder expresar todas esas emociones. ¿Sí? Así es. Cuando fuiste al útero materno de esta mujer, ¿sí? A la panza de su mamá, lo que aparece es que su mamá era una mujer muy sumisa. ¿Sí? Sí. Y lo fascinante de esta historia sucede en Riorixim, ¿no? Cuando vas a trabajar con el árbol, que es esto que hoy hablábamos de que el gluten es un mensajero de historias muy viejas. Y mirá qué viejas que eran estas historias. Vamos de a poco. El abuelo paterno de María, que se llama Juan Sebastián, repartía pan para la panadería de su padre Jaime. Sí. Y este hombre, Juan Sebastián, no se sentía reconocido por su papá. La mamá de Juan Sebastián se llama Antonia, sería la bisabuela de tu consultante. Sí. Y esta mujer Antonia le expresa a su esposo Jaime, que trabajaba en una panadería, que no se siente reconocida por él. ¿Sí? Antonia siente que Jaime le da más protagonismo a la dueña de la panadería que a ella, que es su mujer. Bien. ¿Sí? Pero Jaime logra expresar
que es muy sumiso ante su patrona, que es la dueña de la panadería, por miedo a perder el trabajo. ¿Sí? Miren cómo acá ya nos aparece una panadería. ¿Sí? Luego aparece el bisabuelo de María, llamado Teófilo. Y Teófilo cuenta que encontró a su papá, Anacleto, teniendo sexo con su consuegra Paulina. ¿Sí? Es decir, Anacleto encuentra a su papá con la consuegra. Esto que llamamos el dúo deno, ¿no? Un dúo, imagínense, Teófilo es un niño, abre la puerta y se encuentra a su papá teniendo sexo con su consuegra, Paulina. Sí. Y acá lo que encontramos es que Teófilo, que es este hombre que encuentra a su padre con esta mujer, el nombre Teófilo significa amado de Dios. Mirá. La consultante que te va a ver se llama María. Sí. Y en el santoral de Paulina, esta amante que aparece acá, es afín con María, con tu consultante, por fecha. ¿Sí? Así es. Paulina, en la historia, fue la fundadora de un movimiento de fe que recorrió todo el mundo. Y Anacleto, que era el que estaba teniendo sexo con Paulina, fue un papa griego y se lo conoce como San Anacleto. En este juego inconsciente que vos encontrás, Sara, el papa está teniendo relaciones sexuales con la fundadora de un movimiento de fe y los descubre el amado de Dios, Teófilo. Es algo realmente como para hacer una película, ¿no? Pero y algo de más, verdad, agregó. El mensaje es lo que mi inconsciente lee. Sí. El simbolismo y el lenguaje del inconsciente. Sí. A ver, recuerdo este caso porque vos estabas, obviamente, a veces se pierde. Sí. Pero yo veía tanto, porque dirán, pero ¿por qué se fija tanto en el nombre? A ver, eran tantos nombres bíblicos, tantos nombres religiosos, que a mí me llamó mucho la atención. Claro, que de todo eso te diste cuenta vos, porque yo te envié ese árbol y digo, a ver, Flor, ayúdame un poquito, porque, a ver, y no me podías creer. Porque había un juego a nivel inconsciente, ¿sí? Es decir, como decía acá, ¿no? El Papa, que es Anacleto, fue un papa griego, teniendo relaciones con Paulina, que Paulina fue la fundadora de un movimiento de fe, y los descubre Teófilo, y Teófilo significa amado de Dios. Y esta familia, que vos esta consultante, venía de una familia ultracatólica, inclusive que yo te dije que estabas en San Pedro, tal no cual. Es cualquier lugar. Era la frutilla del postre. Era, exacto, es decir, y para ella la religión era muy importante. Era el eje de su vida, y de hecho fíjense cómo este síntoma estaba muy anclado en los temas religiosos. Totalmente. Y dato de color también acá, es que la consultante que te va a ver estaba relacionada por fecha con una tía que había muerto atragantada por un raviol. Absolutamente. ¿No? Entonces, eso a veces así de simple, ¿no? ¿Te parece? Comió un raviol, se murió atragantada. Comer gluten, pasta, harina es sinónimo de muerte. ¿Qué mejor que ser celíaco? Totalmente. Y el inconsciente dice, no te vas a morir, como cual. le pasó a tu tía. Tal cual. Bueno, acá lo que tengo registro es que esta chica volvió a consumir gluten. Sí. Así y de hecho fue. creo que fue. Estaba Incluso, muy contenta, una vez me mostraste un ahora que me acuerdo bien el caso, tenía una nenita chiquitita y también tenía este síntoma y despacito empezaron a consumir las dos, por supuesto con todo lo que esto requiere, de que es tiempo. No sabía esa parte. Y además, pero estaba muy contenta por eso. Ah, maravilloso. Estaba muy contenta por eso, que las dos habían empezado muy lentamente a consumir gluten otra vez. Maravilloso. Sí. Qué suerte que lo recordaste, Flor, porque mira, ya me lo había olvidado. Sí, en el seminario está y dice caso de Araceli Tano. ¡Ay, aquí. Pero qué honor! No, es que sí. Está presente porque es un caso bien gráfico de qué es esto de la religión metida en las historias de celiaquía. Muchas veces, no siempre está la religión como eje, aunque sí la vamos a encontrar, ¿sí? Pero en este caso está muy presente, muy marcada, ¿no? Tal cual. Fíjate cómo un síntoma está contando una historia muy profunda. Y esto del dúo deno, ese dúo, este hombre que se enamora o tiene un encuentro con su consuegra, es una imagen, y lo encuentra un hijo, ¿sí? Es una escena de muchísimo dolor. ¿Qué te parece? Y ese es un dúo que no puede volver a ser, ¿sí?
Por eso muchas veces en las historias de celiaquía vamos a encontrar a dónde está ese dúo. Generalmente ese dúo de no, principalmente tiene que ver con historias así de amor o de sexo entre parientes, o por ejemplo, me acuerdo un caso de que una chica encuentra en la cama a su mamá con su esposo, con el esposo de esta chica que abre la puerta, ¿no? Con su yerno sería. Tal cual. Imagínate que es un bocado imposible de asimilar. Imposible, exactamente. ¿Sí? Que se lo tragó, pero no lo pudo asimilar. Claro. Imposible, ¿no? Claro. Y fíjate cómo tu consultante, lo que le desencadena el síntoma es una infidelidad de su esposo. Es decir, que las historias de infidelidad de Dueno estuvieron como desencadenante. Es lógico que las encontremos en la historia del clan. ¿Sí? Tal cual. Es totalmente lógico. Es tal así. cual. Un el síntoma no miente. No. El síntoma no miente. No, en absoluto. Cuento una historia real. Tal cual. Tal cual. Sí, bueno, mira, acá Alicia, que le mando un beso grande, me hace una observación a mí, por esta manera que tengo yo de repetir muletillas, ¿no? Dice, hola Araceli, te estoy escuchando y has dicho varias veces vale la pena, al referirte a alguna situación, cuando vamos a la historia y podemos hacer consciente el síntoma. Creo que los humano puente tenemos que cambiar la expresión de la frase por vale la alegría. Es mi manera de sentir, abrazos. Bueno, que en realidad, cuando digo vale la pena es porque estoy acostumbrada a decirlo y es una manera de decir, ¿no? Pero pensándolo bien, vale la pena que causa el proceso de reparación o vale la pena que causa encontrarme con esa historia de dolor. Vale encontrarse y reencontrarse con esa historia de dolor, porque esa historia de dolor la puedo reconfigurar, la puedo transmutar, la puedo reparar y transformarla en alegría, como dice acá, ¿no? Creo que desde ese lugar, digo, vale la pena. Sí, uno está acostumbrado. Está bueno igual. Está bueno. Yo también a veces trato de decir vale la alegría, pero también saber que todo es yin y yang, ¿no? Exacto. Y que los opuestos se encuentran y es en la integración de los opuestos. Absolutamente. Tomo lo que dice Alicia igual, porque como frase y como expresión está bueno cambiarla. Pero sí que en la integración de esos opuestos está el verdadero camino de despertar. Exacto. Es cuando en alguna parte del camino me descubro que soy el conquistador y soy el conquistado. Exacto. Y en alguna parte del camino, como siempre digo, también descubro que soy ese papá. Yo soy ese padre. Ese padre que tanto detesté, odié, no quise, me causó dolor. Soy ese papá y lo he creado. Y es muy difícil de explicar esto con palabras porque no se puede explicar un proceso de despertar. La palabra reduce todo el tiempo los significados de las cosas. Total, es así. Pero ahí llega un momento de comprensión y es ahí donde el verdadero cambio automático sucede porque te encontrás y decís, che, este papá no está más, ¿qué pasó? ¿No? Claro. Como mi papá me decía, ahora, che, tenés radio ahora, qué bueno. Voy a hablar de vos, no sé si sabías. Claro, hacete cargo. Claro, y no hay problema porque ya es todo desde otro lugar. Claro que sí. Pero en esa integración es donde está no es sencillo de explicarlo a veces. Sí. Esto del asumirse creador, porque terminamos siempre desembocando en eso. Así es. Pero soy el creador de todas esas historias. Necesité crear este clan porque venía con un propósito anterior a mi síntoma, anterior a mi experiencia, anterior a todo. Y en ese propósito, quienes hemos sido celíacos, o lo son, o no importa, uno de los propósitos más importantes de todos, es como lo decía hoy, revincular a esos padres con esos hijos con esos padres, ordenar ese amor en el clan, ¿sí? Y revincular al conquistador y al conquistado, a esas historias de poder, de abuso de poder, en donde por ahí todavía a nivel inconsciente colectivo las estamos viviendo o se están viendo mucho más porque llegó la hora de sanar, ¿sí? En donde ese límite o esa diferenciación en realidad es parte de la misma historia y son las dos caras de una misma moneda. Así es. Y que el verdadero cambio no está afuera, empieza por mí, ¿sí? Solamente por mí, nada más que por mí. Y es profundísimo lo que sucede después. Pero en esa integración está el verdadero camino de despertar. Así es ahí donde el síntoma se va, donde la vida florece, donde lo que... Y
y hasta hoy había dado por resultado vida, ¿sí?, en toda una familia, en todo un árbol genealógico, había dado por resultado vida la violencia, el autoritarismo, el abandono, ¿sí?, la sumisión, la obligación ante un padre, ¿sí? Y hoy la semilla es que lo que da por resultado vida es el amor, la coherencia, la unidad, la paz. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. Eso es lo más. Sí, eso es lo más lindo. Sí. Eso es lo más lindo de todo. Bueno, mira, le vamos a mandar un beso a Nidia porque dice: un honor cenar con dos amigas bellas. Gracias, abrazo inmenso desde Viedma. Ay, Nidia, un beso. Nidia, así Sí, que le que mandamos un abrazo una enorme. Genia. Nidia, te mando un beso grande. Una genia, Nidia, la Saba. Exactamente, una genia, con sus historias y su manera también de contar. Es hermoso escucharla porque cada historia que cuenta es una novela, es una... Sí, es muy divertida. Sí, es una genia, lo más. es una genia. Sí, Florcita, ¿vas a escribir tu propio libro? Sí, se está escribiendo. Contanos un poquito de qué se trata. No, o sea, a ver, está creándose cuánticamente, te podría decir. Buenísimo. No está todavía en papel. No, todavía no, pero sí, tengo muchas ganas. Y claro. Sí. Bueno, viste que escribo permanentemente. Ay, sí, escribís hermoso. Bueno, el año pasado yo me basaba mucho en tus escritos porque los días que no tenía invitados así, bueno, leía textos tuyos y de verdad que me encanta porque son clarísimos. Igual que los videitos que estás haciendo, es un placer escucharte. Bueno, siempre me gustó comunicar, siempre. Escribir o hablar me encanta, sí. Pero escribir es como un canal, bueno, es un canal que lo vienen usando mis ancestros hace tiempo. Sí, tengo escritores por ahí dando vueltas, frustrados, mira. ¿No? Qué lindo. Sí. En este camino de despertar me he encontrado con cada historia que uno empieza a entender el por qué y el para qué, ¿no? Claro. Que no es casual, ese canal está como muy abierto en mí, el de la escritura, porque bueno, es la manera que tengo como de, que hablando de esto de escritura, sí, en esto de seguir aquí, hay algo que creo que lo incorporé en este último seminario porque lo encontré el papel que creí que lo había perdido. Es un dibujo que yo hice cuando tenía 9 o 10 años, sí, en el colegio católico, por supuesto, al que fui toda mi vida, y solo y es un dibujo que... A ver, Flor, perdón, pero se entrecorta un poquito. ¿Vos te estás moviendo? No. Bueno, porque se entrecorta un poco, Nico, ¿sí? ¿O soy yo de mi auricular? Pero no, se entrecorta un poquitito. A ver ahora si pasó. A ver ahí. Ahí está bien, ahí yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Y estoy igual en la misma posición que empezamos. Bien, perfecto. Bien. A ver, escuché un libro que escribiste 9 o 10 años. No. A ver, ¿viste que escuché mal? Para ese es el libro que voy a escribir. Sí. No, te decía que hace poco encontré algo que agregué al seminario ahora también. Sí. Es un dibujo. Un dibujo, bien. Cuando tenía 9 o 10 años, no sé exacto. Sí. Que es un dibujo que hice en el colegio, a un colegio católico al que fui toda mi vida, colegio de monjas. Y en ese dibujo se ve que me habían pedido que me dibujara con mi papá. Entonces, obviamente, ya la celiaquía venía gestándose desde mi nacimiento. En ese dibujo, lo que hago yo es dibujarme con mi papá en una mesa, comiendo. Dibujo los platos, los dibujo los dos sentados enfrentados. Sí. Y dibujo los cubiertos de cada uno, y en los cubiertos de mi papá, el tenedor, más que puntas, parecía una mano que salía, una mano gigante, esa autoridad tan fuerte que era mi papá. Mi tenedor no tenía ni dientes, no tenía nada. Mi vida. Y mi cuchillo era una lanza prácticamente, ¿no? Era una punta así, que de hecho el cuchillo de mi papá es redondo. Y esto lo digo porque lo analizó un psicólogo a mi dibujo. Y bueno, te iba a decir, está buenísimo para... Lo encontré y lo llevé en su momento a terapia y se
quedé impactada, ¿no? Mi psicóloga, porque Sí. me dice, yo creo que acá con 10 años ya hubiésemos sabido que ibas a ser celíaca, ¿no? Claro, claro. Porque mi cuchillo está como en una punta filosa, apuntando, el cuchillo de mi papá es redondeado, no tiene filo, y la frase es, gracias papá por darme el pan de cada día. No, Flor. Y lo tengo, ese dibujo, obviamente le saqué fotos, ya lo guardé todo por las dos si se me pierde, pero es un dibujo de cuando tenía 9, 10 años, es gracias papá por darme el pan de cada día, porque ese era el mensaje que yo recibía permanentemente en el colegio. Tal cual. El padre es el que lleva el pan a la casa. Inconsciente puro ese dibujo. Totalmente inconsciente puro. Totalmente inconsciente. ¿Cómo mis células no van a recordar todas esas historias? Ahí lo estaba plasmando en un dibujo. Así es. En esa aparente imaginación que tuve, Sí. que como ya sabemos, la imaginación es el inconsciente puesto en imágenes. Así ¿No? es. Ahí está clarito Así. contando una historia. Y no sé por qué me salió esto, pero me acordé porque está, muy gráfico, ¿no? Sí, Como las porque historias hablábamos se de los contando. textos, del texto que escribís, que te gusta escribir y demás. Bueno, apareció la anécdota del dibujo que me parece maravillosa, porque de verdad es así, y viene bien que vos cuentes esto de la imaginación, que es inconsciente puro, porque a veces quien está en consulta dice, ¿y si me lo estoy imaginando? Y si lo imaginé y si lo inventé, es imposible. Sí, porque si vos le decís a un niño de 5 años, toma, agarra estos marcadores, esta hoja, y dibuja lo que te imagines, ¿no? Y ese niño dibuja lo que te imaginas. Sí. Pero ese dibujo lo agarra un psicólogo y resulta que ese psicólogo puede saber cómo se está sintiendo ese niño, cómo está con su papá, con su mamá, cómo está en su casa, si está siendo abusado, si no está siendo abusado. ¿Cómo puede ser si ese niño dibujó desde la imaginación? Es que la imaginación es eso, es el inconsciente puesto en imágenes. Y el adulto cree que por ser adulto dejó de ser niño. Tal cual. Y ese niño está dentro. Por eso siempre les digo que no hay nada que puedas imaginar, ¿sí?, que no haya estado en tu historia. Todo lo que imagines está en tu historia, hasta lo más absurdo. Está en tu historia, no puede no estar. Como ese niño que agarra el marcador y dibuja sin saber lo que está haciendo aparentemente. Su consciente no lo sabe, su inconsciente sí. Y por ejemplo, en esto que te digo, de mi dibujo está la prueba real. Mi inconsciente expresó perfectamente lo que quería decir. Gracias papá por darme el pan de cada día. Gracias nada, porque tenía un cuchillo que quería atravesar la mesa, ¿no? Tal cual. Gracias tal nada. Cual. Pero es así, es así. Entonces es permitir, por eso dicen, ay, pero es que no sé lo que me pasó. Imagínatelo. Claro. No sé lo que le pasó a mi abuelo. ¿Qué intuís? Claro, ¿qué imaginás? Sí, no puedo escapar a eso. Ahí sí. está la historia clarita. Y está en mi realidad también, ¿no? Porque es así. Sí, que la escena de tu realidad está contando una historia. Así es. ¿Sí? Sí. Las personas con las que te encontrás, las personas con las que te relacionás. Sí. Todo está hablando de tu historia, todo, absolutamente todo, porque es una creación tuya. Estás poniendo a cada uno a jugar un papel y un rol en tu historia, porque lo necesitas así. Y es por eso que cuando tomo conciencia, ese que está actuando, ese aparente otro que está actuando ese rol para mi historia, está haciendo ese personaje, no lo hace más. Así es. ¿Sí? Lo deja de hacer. Hay veces que es automático, otras veces que hay un proceso también de revincularme después con ese otro. Sí. ¿Sí? Pero es impresionante, porque es así, nosotros ya lo vemos permanentemente. Ahora, ¿viste? Esto es en cada consulta, y por eso que si hay alguien, un niño celíaco, sana la mamá, sana el papá, y ese niño se sana. Porque ese niño no existe como un otro, como un afuera, es un reflejo, un espejo de las historias que tiene que sanar ese adulto. Esa mamá toma conciencia, y como me pasó con uno de los casos, la nena un día vino y le dijo, che mamá, ¿puedo comer este pedazo de pan? De la nada. Ay, mi vida. Y la mamá la miró y dijo, estamos bien. Y le dijo, sí, cómelo. Listo. Perfecto. Y la nena va por todo el colegio, todo el mundo contándole que la mamá se decodificó. Ay, qué y ahora genia. La mamá está en el camino humano puente y me cuenta que cada vez que su hija, que todavía es chiquita, creo que tiene 10, se siente medio mal, dice, mamá, ¿por qué no la vas a ver a Flor? ¿Sí? Y trabajas por mí, porque no me estoy sintiendo bien. Y se mata de risa.
porque la manda a decodificar. Se le dice, mamá, por favor, esto no está muy bien, ¿puedes ir a ver la flor? Qué Por favor. genia, mi vida. 10 años. Qué ternura, qué Sí, ternura. impresionante. Tal cual. Pero Pero vale la pena también decir que no hace falta que mi hijo sea chiquito para poder trabajar yo, para que sane él, ¿no? No. Si yo tengo una relación conflictiva con una hija que tal vez ya tiene 30 años o 20 años, y bueno, voy y trabajo este conflicto con mi hija. ¿Para qué necesito tener una hija o un hijo que me esté mostrando lo que no puedo ver o lo que no me permite tener una relación fluida, ¿no? Y el síntoma siempre es del que está preocupado, del que pide la consulta. Así es. Siempre es así. Viste que parece, ay, ojalá vaya a verte. Sí, o así. te pido un turno para mi hijo. Te estoy pidiendo yo no lo doy. Tal cual, tal cual. No doy turnos para otros. No, yo tampoco, claro. Porque claro. ¿quién soy yo para decirle al otro que eso que está viviendo no está bien? Exacto. ¿No? Es quien está preocupado. ¿Estás preocupado por alguien? ¿Te preocupa tu hijo? ¿Te preocupa tu hermano? ¿Te preocupa el vecino? Tenés que ir a sanar vos. ¿sí? Así es. Y esa persona o ese ser que está contándote una historia deja de hacerlo, porque la historia que estás viendo ahí es tu historia. Si ves un celíaco ahí afuera y te preocupa, digamos, te genera síntomas, ¿sí? Como yo digo, el dedito que está señalando para afuera lo apuntás hacia vos y las historias celíacas están en vos. Así y es por eso tu preocupación, sí. Por eso tu dolor, porque lo estás viviendo desde un lugar de preocupación, de dolor, de inquietud, que no te está haciendo bien. Hay síntoma ahí, hay que ir a mirarlo, hay que ir a escucharlo. ¿Sí? Es así. Tal cual. Todo lo que no me deja tener una vida plena, ahí hay un síntoma. Sí. Por eso si hay un celíaco que dice, no, pero yo estoy bárbaro, perfecto, no vamos a mirar ahí. Totalmente. Pero al que le genere incomodidad, al que sepa que hay algo que le está haciendo ruido ahí, ¿sí? O que simplemente no continúe en un camino de despertar porque creía que era incurable. Claro que ¿sí? Claro. Más allá, es decir, quien quiera despertar sabe hoy, y el 5 de mayo va a saber, que hay muchos casos sanados de personas que hemos vuelto a comer gluten, y que además un celíaco sabe que lo que significa comer gluten si no está sano puede ser fatal, ¿no? Claro. Entonces realmente hay una sanación y ya somos muchos. De hecho hay muchos que ya son consultores también. Sí, eso es maravilloso. Sí, son el testigo fiel y prueba viviente de esto. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces me ha pasado también en algunos síntomas de preguntarme, Ara, ¿tenés experiencia? ¿Has atendido a alguna persona con mi síntoma y se sanó? ¿No? Esa pregunta a veces aparece. Cuando son síntomas de mala fama, mucho más todavía, ¿no? Esta necesidad de saber que ya alguien lo logró, entonces es como que me da más confianza. Imagínate ir a decodificar mi celiaquía con un ex celíaco. Es maravilloso. Pasa el que sigue, ¿viste? Deco Express. Claro. No, sí, bueno, lo que pasa es que sí, uno conoce el síntoma en profundidad. Claro. Cualquier cosa que me digan que sé de lo que están hablando, pero también sé que soy yo, que es una parte más mía que quiere sanar, así que yo voy encantada. Claro. porque es una parte mía que sigue despertando. Totalmente. Y eso es genial. Sí, es así. Pero bueno, ellas son tantos los casos que empiezan a aparecer esto del ver para creer. Exacto. Pero hay veces que es necesario. Yo en la época que empecé con este camino no tenía ni idea de nada. Claro. Te pensás que alguien me explicó que era una cuarentena, qué me iba a pasar, cómo se tenía que volver a comer. Yo salí y dije, bueno, que me como primero esta factura, un yogur con cereal. Así quedé después, ¿no? Ese día, con la toma de conciencia, pero no me di las consecuencias. Claro. Me fui al supermercado y me acuerdo que me compré todo. ¡Ay, qué divina! Sí, no tenía idea, realmente no tenía idea, y no tenía idea tampoco de lo que iba a pasar. Porque me acuerdo que después de esa jornada un día Pablo publicó algo en el Facebook, que en ese momento no había una página web, había un blog, no sé si te acordás. Sí. Y publicó algo y a mí se me ocurrió decirle, gracias porque me curé, gracias por la jornada que diste el otro día, y solo puse ese comentario y al ratito tenía un mensaje privado de él que decía, ¿cómo? Por favor, contame cómo fue, qué pasó, porque me interesa mucho esto. Y ahí me di cuenta que realmente era algo importante esto, y fue gracias a
ese Pablo Almazán que me creé ahí sí. que tenía razón, que ese síntoma era la invitación a algo muy profundo, muy, Exactamente. muy profundo. ¿Viste ese caso que te contaba ya al principio? Esta mamá que me vino a ver por su hija, que Sí, estaba en una disputa con su expareja. sí. Bueno, hoy ese papá está presente Qué en la vida bárbaro, de su hija. qué Hoy ese bárbaro. papá está de otra manera en la vida de Claro, su hija. Hoy esa niña tiene un papá, ¿sí? claro. Y tan solo hizo falta que su mamá tomara conciencia, que esa mujer se diera cuenta que estaba creando esa historia, así Ujú. como su abuela se había quedado sola, sin su esposo, teniendo que salir a trabajar en una fábrica de pastas para poder mantener a su familia. Ella también estaba acá con 2 hijos, sin padre, y con una hija celíaca. Y hoy esa nena ya no es más celíaca y ese padre de esa nena está presente. Qué Tienen bárbaro. otro vínculo. Y esas son las cosas más maravillosas que pasan, cuando te pueden decir, me revinculé con esta persona, hoy mi Exacto, hija tiene un padre, hoy tenemos un vínculo más desde el amor, más ordenado. Es maravilloso, exacto. porque se está sembrando la semilla de que vincularse de manera amorosa con un papá da por resultado vida. Sí, 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 sí. Sí, y es así. Sí, Me acordé justo totalmente. porque digo, es así tal cual. Sí, sí, es tal cual, es tal como lo expresás, porque de Sí, verdad ese es el objetivo, ¿no? sí, De reconfigurar la historia completa, sí. ¿no? Y de entender de que al final solo estoy yo, esa frase que Sí. repetimos Uf, muchos también, pero de verdad es así, solo sí, estoy yo, que necesito tantos espejos y tantos actores para que mm, me vengan a representar parte de mi historia que está escondida o que todavía nadie la sacó a la luz, ¿no? Y sí, ahí tiene que venir mi síntoma para hacer lo suyo e sí. invitarme a, Sí, a... porque lo reprimido se muestra. Sí, total, Hacemos lo que se reprimió, por total. algún lado de la historia se cuenta. Sí, No puede no salir a la luz. sí, Todos los dolores, todas las emociones se cuentan. Y el síntoma es como el último testigo de la historia, tal ¿viste? cual. Ya se venía contando, y bueno, y acá ya está, ya se Sí, hizo carne, sí, sí, no se hay vuelta, plasmó en la biología, tal cual. y ahora hay que ir, es un caminito de retorno hacia ese origen de la historia, ¿no? Ujú. Es así, el síntoma no se equivoca. Exactamente, y es una lindísima invitación a encontrar la historia para Sí. transformarla. Y Es para así. los que quieran encontrar la historia en celiaquía, que se busquen un consultor que esté especializado en celiaquía, que ya Hay hay un montón, ¿verdad? un montón y va a haber Sí, más. bien. Eh, ¿Cuándo es el y próximo, Flor? ¿Y el dónde? próximo seminario, que esto es solo para consultores, Sí, aviso porque siempre si no me escriben que quieren ir y no son consultores, para consultores en bioexistencia consciente es en Mendoza sí, el 31 de mayo y 1 y 2 de junio. bien. ¿Sí? Ahí nos vamos a estar encontrando otra vez los humanos puente para seguir despertando el universo. Bien, Eh, perfecto. ¿Y en sí, Capital? ¿Ya hay programado algo? estoy ahí armando fechas, Bien, perfecto. estoy con la agenda. Perfecto, porque es uno de los seminarios que vale la pena repetir, ¿eh? Porque siempre se Sí, está viendo algo distinto o que se ha sí, va a haber, descubierto. hay información nueva, siempre hay Claro, información yo nueva. hice Sí, el porque, primero, Florcita. claro, vos hiciste la primera camada el año Claro, pasado. participé en el primero y ya me estoy quedando afuera de algunas Y siempre hay cosas. información nueva porque además es un síntoma que está saliendo ya a la luz. Yo Claro, lo siento desde mi universo porque está listo para sanarse. sí, Entonces, con la experiencia y con la práctica también van apareciendo cosas nuevas. Pablo tiene unos descubrimientos impresionantes, es sí, un estudioso total sí, de sí, no todo para, esto. no para, No, no, no para, no no para, es para. increíble. Sí, Y además cada cosa que me va contando, que voy viendo, es tal cual. sí, Hay tantas sutilezas en este síntoma. sí. Es un síntoma que no tiene solamente una patita a buscar, tiene muchas sutilezas, Bueno, como muchas hablábamos sutilezas. en este caso, ¿no? De los nombres y de lo que simboliza cada Sí, nombre. sí, Eso es una sí, sutileza muy sí. finita. O lo del Sí. dúo de no es Ujú. otra sutileza. Digo, es como para ir viendo Sí. muy, muy, No, de muy. hecho te vas a encontrar con que en un celíaco o alguien que tiene una intolerancia asociada, en lo profundo, después de a veces que el síntoma se va, hay un tema muy importante a sanar y a despertar, y es el tema del dinero. Ajá, Porque, sí, porque justamente como les decía, la parte afectada en un celíaco es la del duodeno.
Sí. El duodeno es esa parte del intestino que el estómago recibe el alimento, lo recibe, pero el intestino delgado lo que empieza a hacer es asimilarlo, es decir, tomar los nutrientes que le sirven para crecer, para estar vivo, ¿sí? Y eliminar después lo que no necesita. Por lo tanto, hay memorias de hambre ancladas ahí, porque si yo no estoy pudiendo asimilar el alimento, que es justamente lo que le pasa a un celíaco, por eso se pone anémico, baja de peso, porque no se está nutriendo, ¿sí? Todas las historias de desnutrición o de no poder alimentarme están ahí ancladas, y el no poder alimentarme está muy relacionado con el dinero. Con el dinero, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, hay historias de dinero ahí. De hecho, viste, le ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? El pan igual a trabajo, igual a dinero. Es decir, hay toda una conexión que invita a sanar esas historias también. Por eso te digo que hay muchas sutilezas para ir mirando. Bien. De hecho, cuando se lo digo a un celíaco esto, muchos de los que han estado presentes en mi seminario me miran y me dicen, sí, tal cual, ¿viste? Porque es tal cual lo que me pasa. Dicen, sí, ¿no? Esta frase ahora me acuerdo nació con un pan abajo del brazo. Claro. Cuando a partir de un nacimiento todo cambia en la familia, o el papá consiguió trabajo, o ¿no? El pan es el trabajo, es el dinero. Tal cual. Sí. El pan también es el sacrificio y el esfuerzo, ¿sí? Ganarás ese pan con sacrificio, con sudor y lágrimas, ¿sí? Es decir, hay muchas historias de dinero, muchas, Sara, muchas más de las que la gente se puede llegar a imaginar. Es muy profundo, porque el duodeno tiene muchas historias de hambre, de no poder alimentarme, porque justamente lo que le sucede a un celíaco es eso, su intestino delgado se daña, lo explico así de manera sencilla, y no se nutre, no puede absorber los nutrientes. Por eso el celíaco, cuando no es diagnosticado, puede estar en grave peligro, porque imagínate un niño que no se está nutriendo, es justamente donde no crece, no aumenta de peso, empieza a estar anémico, es muy peligroso. Entonces, esas son las sutilezas que cada seminario siempre va agregando cosas, porque es así, y uno con la práctica también va encontrando historias nuevas, muchas de las cuales van a estar en el libro de Pablo seguramente. Sí, seguro. Sí. Que también, por supuesto, sale el 5. El 5, sí. Ya está a la venta, pero sale el 5. Sí, ya está a la venta. La preventa sería, la puedes reservar. Exacto. Sí. Algunos consultores ya lo tienen, yo de hecho ya lo tengo para reservarlo. No me digas que ya lo tenés. Ay, sí, no lo tengo al libro. Ah, pensé que lo tenías. No sé si se debe estar imprimiendo recién, yo creo. No sé. No, lo tengo para los que quieran reservarlo. Bien. A ver si lo tuviera acá, ya estaría durmiendo con el libro al lado, así de almohada. Estaríamos leyendo algunos tramos. No, sí, olvídate, pero el 5 de mayo creo que ya se comienza a distribuir. Bien, perfecto. Las personas lo van a empezar a recibir. Perfecto. Sí. Acá, entre las intolerancias, también está la intolerancia al maíz. ¿Flor? Sí, lo que pasa es que el maíz justamente es algo que un celíaco puede comer. El maíz no tiene gluten. Ahí estamos. ¿Sí? Si alguien pregunta ahí. Sí, porque me preguntan acá, dice, hola Ara, ¿qué buscar en una mujer que aparte de intolerancia al gluten, tiene también intolerancia al maíz? Bueno, habría que ver porque, a ver, no es que no tenga nada que ver, sí que un celíaco no puede comer maíz. Ahora, si esta persona no puede comer maíz, yo buscaría todas las historias relacionadas con ese elemento, con ese grano. Tal cual. ¿Sí? Incluso a veces, antes muchos de los campos que trabajaban nuestros ancestros, estaba el maíz presente también. Sí. Buscaría el elemento presente en algún lado. En el conflicto, en una situación conflictiva. Sí, o algún dolorosa. Nombre, incluso tengan en cuenta siempre eso, ¿no? Los nombres relacionados con la palabra maíz, así como en celiaquía a veces encontramos, por ejemplo, se le desencadenó la celiaquía cuando encontró a su esposo siéndole infiel. ¿Y cómo se llamaba el esposo? Felipe, ¿no? Claro. Como el pan. ¿Sí? Esos nombres, sí. Me acuerdo de un Felipe que era flautista, por ejemplo, en casa. No, te juro, no existe. Parece inventado. No, te juro que no. Bueno, hay un caso también de Celia Quiroga. Sí, bueno, sí. Celia Quiroga, claro. Ya el síntoma lo llevaba en el nombre. Totalmente. ¿No? Es decir, prestar atención, sí. A todo, no, me acuerdo del Felipe Flautista porque es real. Felipe Flautista. No, era el novio de una chica, sí, no, es verdad, te juro que es verdad. Ay, Dios. Bueno, yo tengo mi tatarabuela, era de apellido Miñón.
No. Se escribe Mignon, ¿sí? Claro. Sí. Y bueno, No, sí, estamos todos. claro, viste que la sutileza, otra vez, volvemos a prestar Sí, atención a las sutilezas, porque uno eso lo deja pasar. sí, lo deja pasar. Sí. Por eso lo del maíz, miraría desde el elemento presente, alguien que haya trabajado con ese elemento, Ujú. ¿qué se hace qué se hace con el maíz principalmente? Bueno, que tenés el choclo, Sí. tenés el elemento choclo ahí, sí, es principalmente eso, y buscaría algún nombre también relacionado. Y Sí. hay que ver también Los cómo aceites. los aceites, yo pensé lo mismo, sí, todo lo que son aceiteras, Sí. ¿sí? Y también hay que ver cómo se le manifiesta la intolerancia, Tal porque cual. puede ser que también sea digestiva, como muy similar a la celiaquía en cuanto a Ujú. síntomas, o puede que si consume maíz, por ejemplo, tenga una alergia, no sé, Se en la brota. boca, se brota la Sí. piel, ¿viste? Eso también es un indicador a buscar historias, ¿sí? Estaría bueno tener ese dato porque puede ayudar un poquito más. Claro. De cualquier manera, si es celíaca y también tiene una intolerancia al maíz, yo arrancaría de codificar la celiaquía, Claro. por ejemplo, ¿no? Sí. Porque es el síntoma como más fuerte, el protagonista ahí. Y una vez que empieza a decodificar eso, si queda algún resabio de otra cosa, ir buscando de a poco, ¿sí? Perfecto. Ir buscando, ¿sí? Porque puede haber sido, por ejemplo, una situación que sucedió en un campo donde había maíz, por ejemplo, Sí, sí. ¿sí? Yo recuerdo un caso real que era una niña celíaca y esa niña estaba relacionada con su tatarabuelo por fechas, Ujú. era yacente específicamente de ese tatarabuelo, y ese tatarabuelo había muerto decapitado por una máquina de trigo mientras lo estaba cosechando, Ahí está. ¿no? Sí, Imagínate qué sí. mejor solución que ser celíaco, o sea, no te Totalmente. acercás al trigo ni de lejos, Totalmente. ni cerca te pones, ¿sí? Queda relacionado trigo igual muerte. Murió decapitado por una Sí, máquina cosechadora de trigo, es sí, decir, es una sí, tragedia, sí, total, ¿no? Qué mejor solución. ¿Te total. llamás igual? ¿Sabés qué? Vos vas a ser celíaco, dice el inconsciente. Sí, Vos no te sí, acercás al trigo ni loco, porque te podés morir, tal cual. Bueno, ¿no? acá Es así. Silvina, quien preguntaba acerca del maíz, dice gracias. Ah, bueno, genial. Yo arrancaría decodificando celiaquía Sí, ahí. Y después iría viendo. La historia del maíz tiene que estar, porque si hay intolerancia al maíz, algo hay ahí. Yo algo hay miraría mucho ahí. los nombres, no sé por qué me suena mucho mirar los nombres ahí. Un nombre parecido. Sí, Sí, parecido sí. a maíz. Sí, parecido a maíz, o apellidos, ¿viste? Ujú. O si no, profesiones, esto que decíamos de los aceites, de los campos. Sí, Arrancaría por ahí, a ver bien, qué aparece. ¿Sí? bien, O bien. alguna historia en relación al maíz que se conozca en la familia, ¿no? O la historia de la persona. Claro, Sí, claro, claro. sí, 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 sí. miraría eso. Siempre el desde cuándo es importante, ¿no? Sí, sí, Desde que sí, sí. aparece el síntoma. Sí, que sepan que siempre una celiaquía no siempre es desde niño. ¿Sí? Claro. No siempre. Yo en mi caso, por ejemplo, fue de adulta y nunca tuve síntomas de chica. No es que en realidad no. Yo tenía siempre digo un estómago, un intestino de hierro y de un día para el otro empezó a no dejar de ser de hierro. ¿Hay un detonante, Flor? ¿Hubo un detonante, así una situación específica o fue solo en esa edad? No, sí hubo un Ah, detonante. bien, Sí, que claro. era el vínculo con mi papá. Yo trabajaba con él. Sí, Sí, lo quería matar básicamente. claro, Sí, claro. sí. Siempre suele haber un desencadenante, pero en realidad los programantes del síntoma están anclados en la historia de la Están atrás, persona. claro que Y sí. están atrás, sí, en la adolescencia, en la infancia y después en el árbol. Pero Ujú. siempre hay un desencadenante, siempre lo hay. Salvo Bien. que el síntoma comenzó desde bebé prácticamente, que ya sabemos que tenemos que ir a ver qué pasó en el embarazo, porque Sí, ese niño ya viene habla de prácticamente mamá, con el sí, síntoma, sí. sí. Si la persona el síntoma se diagnostican en la niñez, en la adolescencia o ya de adulto, hay que mirar qué pasó en ese momento. Ujú. ¿Sí? Me acuerdo una vez que una chica en una de las charlas que yo daba me preguntó, porque era celíaca, y dice, yo quiero saber por dónde viene mi síntoma, qué me quiere Sí. decir. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tal te llevas con tu papá? Mm, ¿No? Y obviamente la respuesta, fantástico. claro. Sí, Bien, re ok, bien. sí, re bien. Claro. Por supuesto que sé que eso puede pasar, y entonces le digo, ok, pero ¿qué tal ha sido el vínculo con tu papá? No, bien, 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 bien. Y digo, mira, tu síntoma no me dice lo mismo. Tu Claro. síntoma me dice que a tu papá no lo podés ni ver, porque no lo podés asimilar.
¿sí? Tu intestino dice, pasen todos menos uno, el señor gluten, usted no pasa, ¿sí? Usted se retira de acá, ¿sí? Entonces me miraba, y me dice, no, bueno, yo me llevo bien, más allá de que me abandonó cuando yo tenía 8 años, después... Claro, nada. ¿no? Entonces todos los que estaban en la sala se empezaron a reír, Claro. y dijeron, chicos, no se rían porque de verdad, quien está con el síntoma no ve su historia. Tal ¿sí? cual. Nos pasa todo, ¿viste? Tal Que cual. tenés un síntoma Aparte y vos... uno va minimizando la historia, ¿no? Diciendo, Sí. sí, me abandonó, pero ya pasó, ya fue. Pero ya pasó. Más Ya allá fue. me dice de que se fue de mi casa y nos abandonó a todos cuando yo tenía 8 años. Claro. Después hoy está todo bien, ¿viste? Y entonces le digo, mira, tu intestino dice que no está todo bien, ¿sí? Por supuesto que le digo, pero tranquila, porque seguramente en un rato, en unas horas, te va a caer la ficha. Y efectivamente, a las horas, al rato, mientras siguió la charla, empezaron a caerle todas las fichas y a darse cuenta, ¿sí?, de todo lo que estaba pasando. Pues a veces está esa resistencia, pero viste que la información filtra solita. Sí, como alguien total. que está escuchando este programa, que pasa mucho eso, ¿no? Y al rato después te llaman, te avisan que le pasen la ficha, total. que se dio cuenta, ¿no?, de tal historia, de tal otra. Es increíble eso lo que pasa. Total, es genial. maravilloso. Sí. Es maravilloso. Florcita, 50 minutos de las 11 de la noche. Han Ay, pasado son las 2 12. horas. Voló. Y como siempre nos pasa, no nos damos cuenta, y esto es No. maravilloso que así suceda, porque, bueno, porque es interesante y porque es apasionante. Sí. Y porque tendríamos para hablar muchísimo más aún. Pero me parece que ya por hoy estaríamos como para ir redondeando y dejar un poquito para nuestros próximos encuentros. ¿Qué te parece, Dale. Flor? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay que ir a descansar, a retomar energías, para mañana estar otra vez, ¿no?, disfrutando de un nuevo día y ocupándonos de este maravilloso camino y proceso. Sí, tal cual. Que es de tener la energía disponible. Y agradecer todo el tiempo. Sí, totalmente. Es hermoso este camino, ¿eh? Claro que sí. Es hermoso. Claro, es increíble. Es increíble. Ya lo creo. Es un verdadero camino de reencuentro con la propia historia. Sí, el asumirse creador es todo en la vida, ¿eh? Sí. Es todo. Sí. Aún con dudas, aún con miedos, aún con... Soy el creador de todo, y esa es la llave para despertar y transformar toda tu realidad. Así es. No hay otra salida más que el asumirse creador en algún momento del camino. Sí, es que creadores somos, el tema es desde dónde, ¿no?, estamos creando esta realidad. Sí. Y crear con conciencia es espectacular. Claro, totalmente. Florcita, muchas gracias. Te dejo estos minutitos por si querés hacer algún anuncio especial, invitar al seminario, o si tenés la agenda abierta, ¿para qué mes? Porque sabemos que... La agenda la vi cerrando, me parece. Estoy complicada con los turnos. Estás complicada con los turnos, claro. Sí, todavía no abrí la agenda. Nada, recordar el seminario que es 31 de mayo, como dije, 1 y 2 de junio, ¿sí? Que 5 de mayo en Mendoza, en Mendoza, ciudad donde empecé este camino, en Mendoza. Sí, de la mano ya de Vale Freiderley, otra comunicadora de Humano Puente que está impulsando, una genia. El 5 de mayo, estén todos esperando este libro, entren a la página de Humano Puente, y si no, en mis redes también siempre estoy ahí tratando de compartir para que todos estén atentos, ¿sí? Y seguramente estoy tratando de definir fechas para ya la segunda mitad del año poder llevar el seminario a otros lugares. ¿Sí? Y si me permitís decir algo más, que el 29 de junio, por primera vez voy a estar en Montevideo, Uruguay, dando una charla introductoria al Camino de Humano Puente, que me invitaron muy amorosamente un consultor de Montevideo para que yo fuera, y acepté totalmente honrada la invitación. Supuesto. Así que a todos los uruguayos, 29 de junio en Montevideo, el primer paso al Camino de Humano Puente. Va a haber consultores allá también, así que eso está espectacular. Flor, qué lindo. Bueno, felicitaciones por esa creación. Gracias, Felicitaciones y bueno, y vamos por más, como vamos siempre. Por más. Vamos por más. Vamos por mucho más. Bueno, Florcita, sabes que te quiero con el alma, me encanta charlar con vos, me encanta, por supuesto nos vamos a volver a encontrar a través de la radio y en algún encuentro ahí en Capital. En junio te veo. ¿Dónde?
en junio. Ay, en el Congreso, por supuesto. Sí, sí, ahí nos vemos. Ahí nos vemos sí o sí, por supuesto. Sí. Y después a través de las redes sociales. Sí, obvio. Que te obvio. estoy siguiendo siempre ahí. Yo a vos Gracias, también. Flor. Gracias, de verdad. Gracias a vos, Sara. Un honor. Te mando un beso. Te quiero, te quiero. Gracias, mi vida. A descansar Chau, chau. ahora. Chau, Beso. chau.